Antes de comenzar, ¿verdad? Este breve mensaje, voy a pedirle que se pongan de pie, voy a orar. Bien, tenemos, amantísimo Dios, Todopoderoso, gracias Señor, te doy por esta oportunidad que me da, Dios mío, gracias Padre eterno, porque Señor, tú me has puesto acá, Padre de la gloria. Señor, te pido, Señor, que me instruyas, Señor, en tu palabra, Padre. Ayúdame a servirte, Señor. Bendice a mis hermanos que están presentes, Padre, dales entendimiento de tu palabra, Señor. Bendice cada familia, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Llévalos con bien, Padre eterno, en este día, Padre. Y nos encomendamos a ti desde hoy, Señor, en esta semana, Padre, que sea llena de bendiciones, Padre bendito. Te pido, Señor, que traigas con bien a la pastora, Señor, y los que me acompañan, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, y quédate con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Bien, hermanos, esta noche vamos a hablar de que cómo traer el arca de Jehová a nuestro hogar, a nuestra familia. En la escritura que tuvimos anteriormente, habla Samuel 6, ¿verdad? Del 6 al 11, habla sobre el arca. Y nuevamente voy a leer un poco. Dice así: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Quiero que Dios bendiga mi hogar, a mi familia. Hay 4 pasos muy importantes en nuestra vida. Esta noche quiero exponer de cómo traer el arca a nuestra familia. Inicia con las iniciales ARCA, arca. El primer punto, son 4. El primer punto dice altar familiar. Cuando nosotros en nuestra familia queremos que el arca llegue a nuestra casa, tenemos que trabajar con nuestra familia para que Dios nos guíe. Podemos hacer un devocional con nuestra familia. Eso es de mucha importancia. ¿Por qué de mucha importancia? Porque en primer lugar podemos hacer un devocional cuando está comenzando la semana para bendecir esa semana, para bendecir a nuestros hijos que están en nuestra casa, ¿verdad? Y de esa manera comenzar esa semana, ¿verdad? Con muchas bendiciones, confiando en Dios nos guíe. Actualmente el diablo se mete en nuestro hogar de la manera más astuta, con internet, con los celulares, con lo moderno que tenemos hoy en día.
Y nosotros como padres estamos fallando al no hacer un altar familiar. Lo podemos comenzar a hacer haciendo los devocionales, un altar familiar, para que el enemigo no entre dentro de nuestras casas y haga lo que quiera con nuestra familia y con nuestro hogar. Esta es la forma en que podemos hacer que la presencia de Dios esté presente en nuestro hogar. Voy a pedir a un hermano que si por favor me ayuda con Deuteronomio 6, del 5 al 7. El primero que lo tenga, por favor. Deuteronomio 6, 5, 7. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Recuerda siempre estos mandamientos que Dios que te doy hoy. Amén. Y esto repetiremos en nuestra casa a nuestros hijos, a nuestra familia. Hablaremos esto constantemente para que la bendición venga a nuestra casa. Debemos de hacerlo en el camino, al acostarnos y cuando nos levantemos, cuando te levantes, hermano. Dios quiere que repitamos la palabra de Dios en nuestra casa, con nuestra familia. Repito, y esto algunas familias lo hacen, otras no, y es necesario. A veces decimos, tenemos mucha turbulencia en nuestra vida, ¿no?, familiar, en nuestro matrimonio. ¿Y qué es lo que pasa? Que no estamos dejando a Dios por último. Y tiene que ser primero Dios, segundo Dios y tercero Dios, ¿verdad? Seguidamente podemos trabajar con la familia. Tenemos que buscar el tiempo para entrar en comunión con Dios. A veces en nuestros quehaceres no decimos no tenemos tiempo. Nos encerramos en nuestra propia mente, no tenemos tiempo. Claro que sí hay tiempo. Hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios, hasta para morir. Y eso debemos de tomarlo en cuenta. Primero Dios en nuestra familia. A veces estamos en problemas familiares con los hijos, con la pareja, los matrimonios, con los familiares, con los vecinos. ¿Pero por qué? Porque hay algo mal ahí. Como cristianos nosotros debemos de tener en mente de que primero Dios, hay que pedir la sabiduría a nuestro Dios. Solo no podemos. Sin la presencia de Dios, sin la mano de Dios, no podemos hacerlo. Ese es en primer lugar el altar familiar. Segundo, reconoce tu autoridad. Reconoce tu autoridad como padre o como papá. ¿Cómo? Imagínense que nosotros a los padres tenemos que estorbar a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que cuando habla con Samuel le dice, se va a hacer algo, que cuando aquella persona lo escuche le va a reprimir los oídos. ¿Qué pasa cuando no estamos de acuerdo con los hijos? Ellos se molestan y hay una discordia, hay enojo. Pero tiene que ser así, tenemos que ser sabios en esto. Si nosotros no corregimos esto es porque estamos diciéndole a nuestros hijos que está bien todo lo que hacen ellos y no es correcto eso. Tenemos que entrar en conflicto con los hijos. Y fíjense bien qué problema más grande ¿verdad? Que tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestros hogares para que nuestro hogar camine, ¿verdad? Bajo el Espíritu Santo. Tenemos que trabajar, pedirle a Dios que nuestros hijos nos entiendan, ¿verdad? Es difícil, pero no imposible.
En otras palabras, cuando sus hijos quieran traer basura del mundo a su casa, estórbelos. Estórbelos quiere decir que cuando nosotros decimos, no, eso no está bien, entonces ya somos un estorbo como padres, como dirigentes de la familia. Dice la palabra que veamos qué hacen nuestros hijos. Tenemos que examinar lo que hacen nuestros hijos. Y si no está conforme a la palabra de Dios, estórbelos, corrijámoslos. Así que busquemos el tiempo para aconsejar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos o a nuestros hermanos. Un hermano me puede, por favor, buscar Hebreos 12, del 5 al 8. Hebreos 12, del 5 al 8. 5 al 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Sí, amén. Tremenda, bien clara la palabra. Dice Deuteronomio 8:5: reconoce a sí mismo en tu corazón que cómo castiga el hombre a su hijo, ¿verdad? Así Jehová tu Dios te castiga. Proverbios 3:12: ¿por qué Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo a quien quiere? Tenemos que amar a nuestros hijos. Amar no es hacer lo que ellos quieren. No podemos dar disciplina sin amor. No lo podemos dar. No podemos dar amor sin disciplina. No podemos decir a nuestros hijos o a nuestros seres queridos, te amo, y dejar que anden de vago. Eso es consentirlos, y la Biblia dice que el hijo consentido avergüenza a su madre. Si amamos a nuestros hijos, podemos sí traer el arca de Dios a nuestro hogar. Dice la Biblia en 1 de Juan: hay que amarnos unos a otros. Y luego dice: nadie ha visto jamás a Dios. ¿Y cómo pueden ver nuestros hijos a Dios en nuestro hogar? Solamente darles cariño, amarlos a ellos. El tercer punto dice, aquí hermanos, el primero habla del altar, la A. Estamos sobre la escritura del arca, ¿verdad? La A, el altar. 2, la R, que reconoce tu autoridad, y que hablamos como padres de familia, ¿verdad? Familias cristianas. Y 3, viene el C, caminar con Dios. Génesis 5:24. Génesis 5:24. ¿Quién me puede ayudar acá? Todo ese tiempo Enoc anduvo en comunicación con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. A veces la palabra hay que saberla entender, ¿verdad? Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Cada uno de nosotros deberíamos de desaparecer. Qué interesante. ¿Por qué? Porque nuestros hijos ven mucho
de mí. Mis hijos ven mucho de mí y no están viendo a Cristo. Y lo que debemos de hacer es caminar con Dios, levantar las manos cada mañana y leer la Biblia y orar con Dios. Y cuando yo camine con Dios voy a desaparecer. Mi familia ya no me va a ver a mí. Ya no va a ver mi pecado, ya no va a ver mi pecado. Ya no va a ver lo carnal que soy. Sino lo que mis hijos van a ver es a Dios. Enoc desapareció porque estaba caminando con Dios. Dice el apóstol Pablo, cada día muero. ¿Y cómo morir? Hay que hacerme a un lado, tenemos que hacernos a un lado, dejar que Dios viva en cada uno de nosotros. Cada día, cuando despertamos, tenemos que bendecir a la familia. No sé cuántos hermanos o cuántas familias aquí tienen esa costumbre, que cuando levantamos, primero decimos buenos días y que Dios te bendiga. Eso deberíamos de hacer, ¿verdad? Bendecir a la familia y dar gracias a Dios por la familia. Dice el cuarto punto: arroja el pecado. En Jueces 6, 25, 28. Jueces 6, 25, 28. ¿Quién me puede ayudar con mí? 6, 25, 28. Sí. Dice, aconteció que esa misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. Jueces. Sí. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro el de 7 años, y derriba el altar de Baal que tiene tu padre. Corta también imagen de acera que sea junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Toma después aquel segundo toro y sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Hasta el 28. Sí. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de entre sus siervos e hizo como Jehová le dijo, pero temiendo hacerlo de día, a causa de la familia de su padre y de los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, el altar de Baal estaba derribado y había sido cortada la imagen de acera que se hallaba junto a él, y ofreció aquel toro segundo en holocausto sobre el altar edificado. Amén. Dice, y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, padre de Gedeón, saca a tu hijo para que muera. Qué listo es el mundo, ¿verdad? El mundo quiere matar a nuestros hijos. Enseñándole desde pequeño que está bien tomar cualquier decisión. Eso no es correcto. El mundo enseña que están los hijos aquí, que está bien que hagan cosas abominables contra Dios. Eso es lo que el mundo enseña a nuestros hijos. Y si lo vemos desde otro punto de vista, cuando nosotros éramos jóvenes, los adultos, eso es lo que nos enseñaba el mundo. Gracias a Dios que nos da vida y la oportunidad de reivindicar nuestra vida cristiana. Tenemos que reprender todo pecado con nuestros hijos. Tenemos que reprender todo pecado, si es posible, a diario. Nosotros pecamos. A veces no nos damos cuenta, pero sí pecamos diario. De esa manera nosotros tenemos que
pedir perdón a Dios, reprender todo pecado en la familia, reprender en la iglesia. Gedeón sacó el pecado de su casa. ¿Y sabe lo que hizo después? Ofreció sacrificios a Jehová. Porque no podemos ofrecer sacrificios si el pecado lo tenemos en la casa. Eso sería una ofensa a nuestro Dios. No podemos ofrecer sacrificio a Jehová si tenemos el pecado en la casa. Como vemos aquí, hermanos, hemos hablado de los 4 pasos, o los 4 puntos, de que cómo traer el arca de Jehová a tu casa, para que nuestra casa y nuestra familia estén en bendiciones. Primero, el altar de la familia. Tenemos que buscar, decíamos, el tiempo para estar en comunión con Dios, ¿verdad? Y la familia. Repito, haciendo devocionales. Segundo, reconoce tu autoridad como padre. Tenemos que dar un ejemplo, tenemos que instruir a nuestros hijos. Si los dejamos a la deriva, hermanos, nuestros hijos se van a perder. Y eso no nos va a perdonar nuestro Dios como Padre. Tenemos que pedir perdón a diarios por ser malos hijos, por ser malos padres. Pedirle al Señor que nos instruya en su camino para poder nosotros instruir a nuestros hijos o a nuestros seres queridos. Caminar con Dios es el tercer punto o el tercer paso. Hablábamos de podemos caminar con Dios sobre cuando nos levantamos, bendecir el día, la familia, entrar en comunión, caminar con Dios siempre de la mano. Si estamos fuera de la mano de Dios, hermanos, no nos va a ir bien. Y cuarto, tenemos que arroje el pecado, tirar el pecado. Reprendiendo todo pecado o todo ser maligno en nuestro hogar. Este pequeño mensaje lo comparto con ustedes para que trabajemos en familia. Cuando decía en familia, también tiene que ver mucho. Cuando decimos familia, nosotros somos una familia aquí en la iglesia. Tenemos familia en nuestro hogar, cada quien tiene su familia y sus hijos. Y de esa manera trabajar en comunión, enriquecer nuestra vida espiritual aquí en la iglesia. Que Dios les bendiga.